Muchas gracias a todas y a todos por venir a este coloquio. Se llama Pobreza, heredar el olvido, dentro del ciclo sobre legados del Festival Robert Capa estuvo aquí. Y bueno, antes de comenzar, comentar que ha habido algunos cambios en cuanto a la composición de quienes estamos aquí en la mesa. Por un lado, Federico Mayor Zaragoza, que está invitado y nos había confirmado que iba a venir, ahora hace un ratito nos ha llamado para explicar que, bueno, pues con la situación actual, tema COVID, Omicron y demás, y dada su avanzada edad, que tenía 87 años, pues que su médica le ha prohibido venir aquí y que tiene que cuidarse. Así que nos ha enviado un pequeño texto que luego leeremos, ¿vale? Y nos ha pedido que disculpemos su ausencia. Y luego hay otro pequeño cambio en la mesa. Habíamos invitado en un principio a Elena Agulló, que ha participado durante muchos años en distintos espacios, en la coordinadora de barrios, en Caminar, distintas asociaciones, pero ella ahora os explicará que ya ha contrapropuesto a otra participante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Elena y no es que quiera escaquearme, es que también. Es que Dani me invitaron a participar en este coloquio pues porque yo he estado durante 50 años, 49 y pico, compartiendo contextos de extrema pobreza en distintos barrios de Madrid. Entonces yo puedo hablar desde una persona que ha sido testigo de lo que se va a hablar hoy aquí, ¿no? De la herencia de la pobreza y de si eso se puede romper. Pero yo soy un testigo, pero hemos tenido la suerte de contar con Carmen. Carmen es mi hija, Carmen Peralta, y ella puede hablar en primera persona y como protagonista de esta historia, en vez de como testigo. Me parece que es mucho más interesante. Por eso le he cedido la palabra. Gracias. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, la idea es que vamos a hacer una pequeña introducción cada una de las personas que estamos aquí y luego pues, la propuesta es poder charlar más en plan coloquio y también abierto a que podamos hablar con quienes estéis aquí en la sala. Yo me presento, yo soy Daniel García. Llevo muchos años comprometido con ATD Cuarto Mundo. ATD Cuarto Mundo es un movimiento de lucha contra la pobreza en el que, bueno, pues personas de distintos orígenes sociales nos unimos para intentar ver cómo erradicar la pobreza, ¿no? Cómo acabar con la injusticia y la vulneración de derechos que supone la pobreza, ¿no? Es un movimiento internacional. Aquí en España llevamos pues, desde mediados de los años 90, empezamos en algunos barrios de chabolas, luego hemos estado acompañando procesos de realojamiento de estas familias de chabolas. Actualmente estamos pues, en la zona de Tetuán-Ventilla, sobre todo, y en Parla, como un espacio bueno, donde profundizar un poco eso, sobre todo las relaciones con aquellas personas y aquellos grupos y colectivos que están sufriendo la pobreza en primera persona, ¿no? Pues nos parece que es fundamental contar con ellas y que sean las y los protagonistas de la lucha contra la pobreza, ¿no? Al final, la lucha contra la pobreza está, bueno, o en torno a la lucha contra la pobreza hay muchísimas iniciativas que están diseñadas generalmente desde lugares o desde personas que no vivimos esas situaciones de pobreza y eso hace que muchas veces no atinemos bien, porque falta ese saber experiencial, ¿no? Ese saber en primera persona de qué es lo que supone vivir en la pobreza y desde ahí poder entender cuáles son las claves para acabar con ella, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuando desde la Fundación Anastasia de Gracia nos propusieron organizar este coloquio y esta idea, ¿no? De cómo relacionar el tema de la memoria y
los legados con la pobreza, bueno, pues nos conectó mucho con una investigación que empezamos a desarrollar a finales de la primavera pasada y que la idea es ir desarrollando durante los 2 próximos años, que creo que os han dado un papel informativo, ¿no? Que es una investigación sobre cómo romper con la herencia de la pobreza. Llevamos muchos años acompañando situaciones muy difíciles y haciendo lo posible para apoyar los esfuerzos de quienes viven en pobreza por hacer efectivos sus derechos, por ver reconocidos sus derechos y por poder asumir también sus responsabilidades. Y a lo largo de estos años, una cosa que cada vez nos ha ido pesando más es ver cómo pues, esas situaciones, ¿no?, que en un principio conocimos pues, en el barrio de las Barranquillas, en el Pozo del Huevo, en barrios de Chabolas, que además hubo un momento donde se realojó a todas esas, bueno, a muchas de esas familias y parecía que eso iba a poder poner fin a esas situaciones de pobreza. En muchas ocasiones no solo no rompían con esa situación de pobreza, sino que a veces se agravaba aún más, ¿no? Y esa pobreza se iba transmitiendo como una mochila que pasa de madres y padres a hijos e hijas, ¿no? A mí me impactó mucho una mujer gitana que nos decía un día, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo haya heredado la pobreza de mis padres, que se la haya transmitido a mis hijos y que mis nietos tengan el mismo horizonte, sigan encerrados en la misma pobreza que ya vivían mis padres, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de pobreza y sobre todo en estos contextos, ¿no?, de pues, la crisis del 2008 o el COVID ahora, ¿no?, parece que de repente hablamos de la pobreza como de algo nuevo, ¿no? Durante unos años aquí parece que se nos olvidó que había pobreza en España, porque todo iba bien, entonces ya no había pobreza y en realidad seguía habiendo, vamos, las cifras las maneja mejor Raúl, pero vamos, siempre ha habido unas cifras escandalosas de pobreza en este país, que sí, que ahora son peores que las que había antes, pero siempre ha habido más de un 15%, entre un 15 y un 20% de personas en pobreza en este país, ¿no? Y eso es intolerable, sobre todo si nos acercamos a ver qué es lo que supone vivir en pobreza, ¿no?, que no es solo tener más o menos dinero, sino que conlleva todas unas cargas de discriminación, de estigma, de ver atacada tu dignidad, bueno, pues todo esto, ¿no? Entonces, esto es lo que nos puso en marcha a intentar descubrir juntos cómo romper con esta transmisión de la pobreza de padres y madres a hijos e hijas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En un proceso en el que además queremos que todos los saberes sean tenidos en cuenta, ¿no? Lo que os comentaba antes, sin el saber de la experiencia de quienes viven en pobreza no vamos a lograr atinar, ¿no? Si solo la gente de la universidad estudia este tema, si solo los profesionales de distintos ámbitos estudian este tema, por mucha mejor voluntad que tengamos, si no contamos con el saber de la experiencia, de lo que supone el vivir el día a día, el luchar día a día contra la pobreza, no vamos a atinar, ¿no? Entonces, la invitación a este coloquio nos parecía una oportunidad para abrir este diálogo también con otras personas, ¿no?, que son las que hemos invitado a estar aquí y, bueno, y que agradecemos mucho su presencia. Hay unas palabras que ha mandado Federico Mayor Zaragoza, si parece las leo ahora porque son un poco de marco general, ¿no?, y luego poco a poco vamos a ir aterrizando más en el tema, entonces creo que ahora pueden servir un poquillo de marco, si os parece, las leo y luego ya pasamos la palabra a Raúl, ¿no? Dice así: pobreza, deber de memoria. Pobreza próxima, pobreza distante, pobreza global. El gran dominio militar, financiero, energético, digital, mediático, lleva más de 3 décadas gobernando con un poder absoluto. La gobernanza plutocrática neoliberal ha desoído los reiterados llamamientos de instituciones, organizaciones diversas, ciudadanía. Desde hace varias décadas, además de las advertencias a escala local y regional, han tenido lugar 2 cumbres de la Tierra, en Río de Janeiro en 1992 y en Johannesburgo en 2002.
Y por fin, con Obama como presidente de los Estados Unidos, fue posible aprobar los Acuerdos de París sobre cambio climático y la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar el mundo. Eran momentos de gran esperanza, pero a los pocos meses, el presidente norteamericano del Partido Republicano, Donald Trump, proclamó el mismo día de su toma de posesión que no pondría en práctica ni los acuerdos ni la resolución. Y silencio. Silencio en el mundo entero y en la Unión Europea. Está claro que la Unión Europea no puede seguir con unas limitaciones añadidas a sus pautas originales, por las cuales algunas decisiones de especial relieve deben adoptarse por unanimidad, cuando la unanimidad es la antítesis de la democracia. Desde hace años vengo insistiendo en que es absolutamente inadmisible que cada día se inviertan más de 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares al tiempo que mueren de hambre y extrema pobreza miles y miles de personas, la mayoría niños y niñas de 1 a 5 años de edad. Es apremiante, pues, un nuevo concepto de seguridad. En la actualidad, en los territorios también cuidados por los ingentes recursos de defensa, los habitantes de estos territorios carecen con gran frecuencia de los recursos necesarios para una vida digna. Las Naciones Unidas han señalado a este respecto las 5 prioridades siguientes: alimentación, agua potable, servicios sanitarios de calidad, educación y cuidado del medio ambiente. Hasta hace unos 30 años no era posible la participación ciudadana y la mayoría de la ciudadanía nacía, vivía y moría en unos 40 kilómetros cuadrados y su actuación se limitaba al entorno inmediato. El poder absoluto masculino decidía y tomaba las decisiones que se estimaba oportunas, sin la menor escucha ni proximidad a los seres humanos. Fue especialmente relevante que la discriminación por razón de género, sensibilidad sexual, ideología, creencia, etnia, desapareciera progresivamente para dar paso a acciones conjuntas. La igual dignidad humana es el gran pilar del futuro, que solo la participación democrática a escala global podrá alcanzar. Actuar juntos, y por primera vez en la historia, pudiendo expresarse libremente, gracias en buena medida a la tecnología digital. Ahora tenemos voz. Ahora ya no hay supremacismo ni fanatismo. Debemos conseguir que la ciudadanía, consciente de lo que acontece a escala global, intervenga como tan lúcidamente se proclama en la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. En 1945 era prematuro, porque los pueblos no podían expresarse. Ahora es factible. Delito de silencio. Debemos ahora favorecer, siendo actores y nunca más espectadores distraídos, un multilateralismo democrático y un nuevo concepto de seguridad que facilite una nueva gobernanza a escala mundial, donde esto es mi sueño, sea posible que el bienestar sea patrimonio de todos y no de unos cuantos, y entidades como ATES de Cuarto Mundo vean compensados sus incesantes acciones y sacrificios durante tantos años. Bueno, pues agradecer porque lo ha mandado a última hora para poder estar presente. Así que gracias a Federico Mayor Zaragoza. Y bueno, pues pasamos la palabra a Raúl Flores, que tiene una trayectoria larga de investigación en FOESA, una de las, pues quizá el espacio de referencia en cuanto al estudio e investigación de la pobreza, ¿no? en nuestro país. Y bueno, pues agradecer que te hayas animado a venir y que nos cuentes. Y disculpar porque la idea era que se quería apoyar en imágenes y demás, al final no hemos conseguido hacerlo, le supone un esfuerzo extra, pero bueno, agradecérselo. Nada, un gusto, un placer estar aquí, gracias por la invitación, gracias a las compañeras con las que comparto este ratito y gracias a vosotros y a vosotras por interesaros y compartir este rato de tarde. También gracias a Federico, porque con sus palabras, yo creo que ha dado bastante sentido a al menos algunas de las cosas que yo voy a compartir. Pues bien, hace algunos años, hace ya casi 10 años o 12, en Cáritas, que es la entidad que creó la Fundación FOESA, en la que yo trabajo, en la que hacemos la investigación, surgía la pregunta que también le surgía a Dani y a Cuarto Mundo para su investigación, y es ¿cómo es posible que estén viniendo a Cáritas los hijos de personas que ya vinieron antes, incluso los nietos de los abuelos que ya vinían antes?
La primera respuesta es porque algo no estábamos haciendo bien y esa la asumíamos y queríamos conocerla y queríamos tratar de cambiarla. Pero había una segunda respuesta que desconocíamos y es qué elementos sociales, qué problemas de la estructura y de cómo nos organizamos como sociedad estaban influyendo en estos. La primera cuestión que nos planteamos es: España no es una sociedad de castas, como podía ser la sociedad hindú hace algunos años, en las cuales tú naces y mueres en tu casta sin posibilidades de generar un ascenso social, ¿no? De hecho, España es una sociedad con movilidad social. Para comprender esto, me gustaría que imaginarais un edificio pues, de 5 plantas, por ejemplo. En ese edificio están organizados el 20% de la población en cada planta. En la quinta planta viven las personas con mayores recursos, los más ricos. En la planta baja viven las personas con menos recursos. Y entre medias existen, bueno, pues las capas sociales de lo que diríamos la clase media. España es un edificio en el que existe una importante movilidad social, sobre todo entre las plantas tercera y cuarta. De hecho, la planta quinta también tiene movilidad social, llegan personas, algunas se caen, pero tiene un poquito menos de movilidad social. Es decir, los de arriba muchas veces siguen arriba. Pero hay una planta que apenas tiene movilidad social y es la planta baja. Si imaginamos ese edificio con un ascensor, ese ascensor funciona perfectamente entre la segunda y la tercera, entre la tercera y la cuarta, de la cuarta a la quinta. Pero ese edificio, cuando uno está en la planta baja, tiene ese ascensor con unas cintas, está clausurado. No funciona el ascensor en la planta baja. De hecho, además del ascensor, ese edificio tiene escaleras, ¿verdad? Pues bien, las escaleras que van de la planta baja a la primera no están tampoco muy bien. Este es el edificio de la movilidad social de nuestro país. Una movilidad social muy fuerte en las capas medias e inexistente en la planta baja. A esto, por tanto, esa movilidad social inexistente en la planta baja es a lo que denominamos la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es lo que genera la transmisión intergeneracional de la pobreza. Que dicho de una forma muy sencilla, es que una persona que nace en una familia, en un hogar en las que hay dificultades económicas, en la que hay situaciones de pobreza, tiene muchas dificultades para salir de esa situación de pobreza. El generar un cambio ascendente, el subir de planta, no es nada fácil. El ascensor social no para en las plantas más bajas. Lo que ocurre es que esto tiene sus excepciones, obviamente, y de vez en cuando el ascensor social sí que para. Y ese ascensor de repente abre sus puertas y hay muchas personas con ganas de subirse a ese ascensor. Sin embargo, la ilusión dura poco, porque cuando abre las puertas ese ascensor lo que encontramos es un muro de ladrillos. Y ese muro de ladrillos son los que llamamos factores que influyen en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Hay un ladrillo que es la familia de la que provienes, las características de tu familia. Hay otro ladrillo que es el sistema educativo. Hay otro ladrillo que es el mercado laboral. Otro ladrillo que es el hábitat, el lugar donde vives, el barrio, el edificio, el entorno en el que vives. Hay otro ladrillo que es lo que denominamos el capital social, esa red de relaciones sociales que te apoya o no. Todos estos ladrillos constituyen un muro que evita que muchas personas puedan coger ese ascensor social y mejorar su situación. Tenemos unos minutos breves para la introducción y yo voy a ser bastante sintético en hablar de algunos de estos factores. Podremos luego ir hablando de otros distintos. Voy a hablar en primer lugar de la familia. La familia es un factor muy importante, es la institución en la que de alguna forma nos construimos como persona o nos empezamos a construir como persona. Aquello que la familia tiene o aquello de la que la familia carece influye mucho en nuestro desarrollo personal y en las oportunidades que tenemos. Por tanto, los hábitos de comportamiento, las actitudes, los principios, los valores que se transmiten de la familia a los hijos influye en generar en las personas un mayor sentido vital y una mayor capacidad de alguna forma de
traspasar esas barreras de la pobreza o, sin embargo, influyen no positivamente y de alguna forma te predisponen a vivir la misma situación que has encontrado en tu casa. Pero la familia no solamente hablamos de esto, también hablamos, por ejemplo, del origen de la familia, de cómo esa familia se encuentra en el lugar, si es una familia que siempre ha vivido aquí o viene de otros lugares y está haciendo un cambio de país, un cambio de residencia. Luego podremos adentrarnos un poco más. El sistema educativo es un gran transmisor de las desigualdades educativas. Frente a lo que se nos presenta muchas veces y se nos dice que el colegio, el instituto, es un igualador de oportunidades, voy a ser muy bruto para también provocar el debate, no hace esto, sino hace todo lo contrario. Es verdad que su intención es igualar las oportunidades y ayudar, y es verdad que lo hace en algunas ocasiones, pero en otras lo que hace es generar las mismas y amplificar las mismas desigualdades que ya existen. Es decir, el sistema educativo debería de ser capaz de compensar las diferencias que los niños tienen cuando acceden al colegio. Y sin embargo, esto no lo está consiguiendo de manera eficaz. Un sistema educativo en el cual, por ejemplo, el que yo tenga capacidad para ayudar a mi hijo a hacer los deberes, lo cambia todo. Si tengo tiempo para estar con mis hijos, si sé inglés, si puedo echarle una mano con los deberes, le da una ventaja a mi hijo que no tienen los hijos de otras familias. El que yo pueda pagar un profesor, pueda pagar una clase de inglés, todo eso le está dando ventajas que no tienen otras familias. Esa capacidad de compensar la desigualdad de partida no existe en muchos colegios. Estoy solamente generando titulares para que luego podamos añadir cosas. La situación laboral que tienen los padres, la propia categoría profesional, la propia ocupación de los padres, genera de alguna forma mayores o menores posibilidades de igualar esas situaciones. Voy a dar solamente un dato. La OCDE, a través de un informe llamado Un ascensor social roto, nos dice que existen techos pegajosos en la cima de la sociedad y suelos pegajosos en el suelo, en la base de la sociedad. Y cuando habla de los suelos pegajosos, en el fondo, dice que uno de cada 4 hijos obreros, solo uno de cada 4 hijos obreros, se llega a convertir llega a ocupar una posición de trabajo con cierto carácter directivo. Sin embargo, entre aquellos hijos ya de personas directivas, la proporción se eleva a más de 1 de cada 2. Por otro lado, las dificultades económicas influyen y lo hacen muchísimo. Es decir, la propia vivencia de carencias económicas, de privaciones materiales y de pobreza cuando somos niños o adolescentes nos influye muchísimo. Nos influye en nuestro logro educativo, nos influye en nuestras oportunidades laborales y nos influye de tal forma que tenemos muchas más oportunidades de vivir esa situación de pobreza o de exclusión social cuando somos adultos. Ahora para explicar el capital social, quiero que imaginéis una foto, y es la foto de un enchufe, ¿vale? El capital social son muchas cosas, pero lo vamos a simplificar para ir más rápido. El que yo tenga a alguien, a un tío, a un primo, a un vecino, a un amigo de mi padre, de mi madre, que me dé una oportunidad laboral, que me haga la posibilidad de trabajar en algún sitio, lo cambia todo. Sin embargo, muchas familias no tienen ese capital social, no tienen esas relaciones que apoyan y que permiten, bueno, pues dar pequeñas oportunidades a las personas. Y para terminar con los factores, me gustaría hablar del hábitat. En un informe que hicimos algunos años, una de las personas a las que entrevistábamos nos hablaba de su hija. Su hija acababa de ser mamá con 16 años y era una abuela feliz. Era una abuela feliz porque además ya estaba el nieto en casa y sentía mucha alegría de esa nueva vida que le acompañaba. Pero en un momento de la entrevista a esta persona se le quebraba la voz y decía que lo que sentía es que su hija ya no iba a seguir estudiando y que eso lo iba a cambiar todo, que eso iba a hacer que su hija tuviera menos oportunidades.
justo unos instantes después se le volvían a encender los ojos a esta informante y decía, pero tengo el consuelo de que ha sido la última de sus amigas en quedarse embarazada. Es decir, el entorno en el que vivían estas personas era un entorno en el cual, bueno, pues el ser madre o padre adolescente era algo bastante común. En determinados hábitats se llegan a normalizar o se llegan a crear culturas que de alguna forma legitiman determinadas situaciones y determinadas vivencias. Por no decir que esta persona a la que entrevistábamos, si necesitaba sal o un poco de aceite o dejar al niño un momento en casa de alguien, tenía muchos vecinos a los que recurrir. Sin embargo, si se le estropeaba la nevera y necesitaba 300 euros para comprar una nevera, no tenía nadie a quien recurrir. Si su hijo llevaba un año parado y miraba entre sus vecinos para ver que alguien le pudiera ayudar y le diera una oportunidad, sus vecinos estaban en las mismas situaciones. Por tanto, encontramos un hábitat con muchas situaciones similares. Para terminar, no se trata de dar muchos datos, pero sí de situar cómo estas dificultades, estas situaciones durante la infancia y la adolescencia llegan a multiplicar los riesgos de sufrir una pobreza. Voy a poner solamente 3 ejemplos. El hecho de haber nacido y de haberte crecido en una familia con pocos recursos económicos multiplica por 1,9 el no alcanzar la educación secundaria obligatoria. Por 1,9, casi duplica el riesgo de no llegar a cumplir la ESO, el haber vivido en un hogar en situación de pobreza. El origen pobre, es decir, la propia situación económica compartida en la familia, multiplica por 2,2 el riesgo de ser pobre también cuando uno es adulto. Y por último, también por dar otro detalle, el origen exterior a España, el origen de fuera de la Unión Europea, concretamente, las personas que han nacido de padres de fuera de la Unión Europea tienen 2 veces mayor riesgo de sufrir situaciones de pobreza o de exclusión social en su vida adulta. Una realidad que desde el año 2005, 2011 y 2018, que son los 3 momentos de medición que tenemos hasta el momento, no ha mejorado. Es decir, no es una cuestión que hayamos ido solucionando, sino que o se ha mantenido o ha empeorado esa mayor probabilidad de sufrir pobreza cuando eres adulto si has tenido situaciones de pobreza cuando eres niño. Y además, esta crisis de la COVID ha amplificado estas cuestiones. En primer lugar, porque ha habido menos igualdad de oportunidades educativa. Porque todo lo que los colegios hacían en las aulas y en los centros para poder compensar esas desigualdades de partida no se ha podido hacer y se ha trasladado al hogar durante muchos meses. En segundo lugar, por la brecha digital, que ha impedido que también muchas familias siguieran el ritmo de los elementos educativos. Por el desempleo, por los menores ingresos, por las menores oportunidades para los extranjeros, a los que hemos dejado fuera prácticamente de todo el sistema de protección social y de ese escudo social que con buena intención se ha desarrollado, pero que ha dejado a muchas personas fuera y concretamente a los extranjeros. Estas serían algunas de las principales pinceladas que yo quería aportar para abrir el debate. Genial. Pues muchísimas gracias, Raúl. Además has dejado ahí como muchas cosas que seguro que vamos a ir retomando, que además se han entendido muy bien. Pues invitamos ahora a Catarina Núñez a que nos comparta. Ella es, bueno, ahora no está trabajando de pediatra, pero ha trabajado muchos años de pediatra, está en salud pública en Baleares, en Mallorca, y está muchos años trabajando como pediatra en un barrio donde ha ido viviendo todos estos cambios y evoluciones, ¿no? en relación a la situación de las personas que vivían allí. Así que, adelante. Gracias. Bueno, antes de empezar quiero dar las gracias por la invitación a estar aquí, a Dani por liarme, y la verdad es que mi exposición es un poco un ejemplo de lo que ha contado Raúl. Yo pensaba contar mi zona, pero ahora casi puedo contar mi finca, por decirlo de alguna manera. Yo he trabajado durante 20 años en un centro de salud en el Arenal. El Arenal es la playa de Palma, una zona muy, muy, muy turística.
Y es una zona que, haciendo el símil que ha dicho Raúl, hay mucha gente que vive en la planta baja, primera y segunda, y hay un grupo de gente que vive en la quinta planta. Y lo que he vivido yo a lo largo de estos 20 años, yo llevo 2 años solo en salud pública y ahora, o sea, he estado 20 años en la consulta, ha sido que es verdad que había un grupo de gente rica, había bastante gente de clase media baja y había gente ya en niveles de pobreza, porque como dice Dani, parece que es verdad que ahora hayamos inventado la pobreza, pero que ya existía. Con la crisis del ladrillo en el 2008, de repente lo que yo viví en la consulta, porque es verdad que yo he sido espectadora, no, lógicamente lo he vivido desde una visión privilegiada, lo que vi en ese momento fue que los padres de los niños y niñas de mi consulta dejaban de trabajar, porque la mayoría se dedicaban a la construcción. Las madres no, porque las madres trabajaban en la hostelería y en ese momento la hostelería seguía adelante. La historia era que la hostelería, el trabajo de estas madres, la mayoría son camareras de piso, es un trabajo bastante precario. ¿Qué pasa? En un momento dado pareció que se recuperaba, lo que comentabas tú, se abre un poco el ascensor y paré. De repente los alquileres, claro, salíamos de una crisis, entonces dijeron, tate, aquí nos tenemos que aprovechar como sea. Entonces suben mogollón los alquileres, la gente se aprende lo del alquiler vacacional y nos encontramos que toda esa gente de clase media de repente se encuentra que los padres no trabajan, las madres en precario y de repente les suben los alquileres. En la zona donde yo trabajo la mayoría de gente no tiene viviendas en propiedad. Por contra, para explicar un poco cómo pues esa quinta planta, esa gente rica, aun a pesar de tener dificultades, saben buscar o tienen la capacidad de tirar adelante. La mayoría el centro de salud está muy cerca del aeropuerto de Palma. Entonces, esa zona que me he referido como una zona residencial, una zona de chalets de alto standing, sobre todo son pilotos y controladores aéreos. Y en ese momento surge la crisis de Spanair. Había muchísimos pilotos que trabajaban en Spanair. Yo tenía muchas familias de niños y niñas de mi cupo cuyos padres eran pilotos, sobre todo padres y algunas madres controladoras aéreas. De repente hay la crisis de Spanair y vamos a ver, yo no voy a mentir, hubo problemas emocionales en esos niños y niñas, pero ¿qué pasó? Que todos esos pilotos lo que hicieron fue irse a trabajar a países árabes de pilotos, con lo cual no perdieron ese standing ni ese lugar arriba. ¿Qué pasó posteriormente? Pues de repente llegó el COVID y entonces lo que ha hecho fue, se cierra la hostelería en Mallorca, además, como todos sabemos, todo pasó en marzo, en un momento que iban a abrirse los hoteles. En Mallorca la mayoría de personas que trabajan en los hoteles tienen contratos fijos discontinuos, es gente que trabaja en la temporada. En la zona del Arenal es una zona súper turística, de un turismo ¿cómo se dice?, de todo incluido, no es un turismo alto. Entonces se cierran los hoteles en el momento que todos iban a empezar a trabajar y entonces sí que ese ascensor baja, pero baja en picado. ¿Y qué pasa con todos esos niños y niñas? Pues cuando yo llegué hace 20 años a la consulta, me acuerdo que yo tenía mucha relación con el centro educativo y trabajábamos todos los temas de absentismo escolar. Yo me acuerdo de una chica que me avisaron por absentismo. Y me acuerdo que vino a mi consulta con la madre y yo le comenté que como que no iba al instituto, quiero decir que tenía que ir al instituto pues porque tenía menos de 16 años y la enseñanza era obligatoria. Y ella me dijo pues que no le interesaba, que no quería. Entonces, a mí la pregunta a lo mejor en ese momento no muy agraciada de decirle ¿y qué pretenderás hacer en la vida? Y lo tenía clarísimo, pues trabajar en un hotel como mi madre. Entonces,
¿qué ha pasado? Que todos esos niños y niñas que querían ser como sus padres, ahora se encuentran que encima son niños que no tienen estudios, que no han acabado la enseñanza obligatoria, muchos de ellos, y no tienen trabajo en hostelería. Aparte, a ver, ha influido también, porque es que me acuerdo muchísimo de la situación, que esa familia, o sea, a mí me llamó mucho la atención que la madre no me apoyara en el hecho de yo decirle, pero ¿cómo no vas a estudiar? Quiero decir, el hecho de que muchas de estas familias no tienen esa capacidad o ver ese valor de la educación, de transmitírselo a sus hijos. Entonces, bueno, pues es verdad que de la familia heredamos esos ingresos, ese nivel socioeconómico que se va heredando y que es imposible cortarlo, pero por otro lado, pues es verdad que heredamos ese capital cultural y social. Y enganchando con lo que ha comentado Raúl de las escuelas, nosotros en el centro de salud hacíamos muchos talleres en el instituto y a mí me llamó mucho la atención por lo que comentabas de la generación de desigualdades. Estoy casi segura que ahora ya no ocurre, pero me acuerdo que había pues primero A, primero B, primero C, hasta primero F. Y lógicamente los niños de alrededor del centro de salud, que eran todas esas familias de un nivel social más bajo, como os podéis imaginar, no estaban en primero A, estaban en primero C, D, E y F. Y nadie creía en ellos. O sea, desde un principio ya no creían en ellos. Entonces, como no creían en ellos, pues ellos tampoco. Entonces era un poco, me llama un poco la atención cómo la escuela en ese momento no ayudaba tampoco. Tengo que decir, desde el punto de vista sanitario, por decirlo de alguna manera, que además esa pobreza tendrá consecuencias en estos niños a muchos niveles. Uno de ellos, hay una relación clarísima entre obesidad infantil y nivel socioeconómico de las familias. Hay una relación súper estrecha entre obesidad infantil y el nivel de estudios de la familia, sobre todo el nivel de estudios de la madre. Y todo lo relacionado con la obesidad infantil, el consumo de fruta y verduras completamente relacionado con el nivel socioeconómico de los padres. Lo que me he planteado yo al preparar lo que tenía que decir era, a ver, ¿qué podíamos hacer cada uno de nosotros desde nuestro punto? Entonces, yo me planteé qué era lo que podía hacer yo como médico o como pediatra. Y lo primero que me planteé, que es una cosa que la verdad es que muchos sanitarios no hacemos, es diagnosticar la pobreza. Quiero decir, hay una pregunta que a los sanitarios a veces nos cuesta hacer, pero no porque nos cueste, sino que no la hacemos, y es la típica pregunta de ¿tiene dificultades usted para llegar a fin de mes? Es decir, si yo en mi consulta vivo para ver toses y mocos, probablemente no podré abordar la pobreza ni podré abordar todo lo que pueda facilitar a esta familia. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que en la salud de estos niños y de estas niñas hay muchísimos determinantes, que influye su vivienda, que influye su trabajo, y tengo que trabajar siempre pues, teniendo en cuenta todo. Otra cosa fundamental es trabajar en red, es decir, trabajar con el centro educativo, trabajar con las familias, trabajar con los servicios sociales del barrio, o sea, hacer pues, lo que tú comentabas en la investigación, pues hacer una red y que cada uno diga su palabra y aumentar las capacidades de estas familias para poder, al menos, poder llegar a los recursos que tienen esos del quinto piso. Porque a veces es que no pueden ni acceder a esos recursos. Hay que ir con cuidado con las desigualdades que generamos nosotros mismos en las consultas. Quiero decir, el estigmatizar, el culpabilizar a la gente. Quiero decir, si yo estoy exigiéndole a una familia que el niño o la niña tiene que comer bien, me tengo que plantear
que hay detrás de todo esto, porque cualquiera de vosotros que vaya al supermercado sabe lo que vale la comida saludable y lo que vale cualquier otro tipo de comida. Y plantearme que no es lo mismo igualdad, el dar lo mismo a todos, que equidad, el dar a cada uno lo que necesita. Y en principio nada más, no quería comentar nada más. Muchas gracias. Bueno, luego seguimos. Luego seguimos. Bueno, pues muchas gracias, Catalina. Y bueno, pues terminamos con Carmen Peralta, ¿verdad? Sí. Sí. Carmen, que estamos encantados de que pueda estar aquí porque pues, efectivamente hay voces que se suelen escuchar más habitualmente, ¿no? de quienes nos dedicamos más a investigar o a la acción o al desempeño profesional, pero hay voces que pocas veces escuchamos y que son fundamentales, ¿no? Que son las que vienen de la propia experiencia. Así que muchísimas gracias, Carmen. Bueno, gracias a... y pedir disculpas, es mi primera actuación en público, entonces espero hacerlo bien. Yo os voy a hablar de mi propia experiencia. Yo vengo de una familia bastante pobre o paupérrima. Desde pequeña pues aprendí lo que era la mendicidad y en mi familia hemos vivido de la mendicidad. Y bueno, pues es una familia que no tenía ni recursos económicos, ni sanitarios, ni educativos y sociales tampoco. También quería hablar de otra dificultad añadida, por lo menos en mi familia y en muchas familias que yo he conocido, que es la discapacidad intelectual y física. Yo tengo 7 hermanos y mi padre y mi madre con discapacidad intelectual. ¿Eso qué ha implicado en mi vida? Pues que aprendes a sobrevivir, porque solo sabes lo que va a pasar ese día, ¿no? No sabes qué va a pasar al día siguiente, no hay planificación. Y entonces solo vives el día, ya está, no hay más. O sea, cuando estás así en una situación que no sabes si vas a comer, si no vas a comer, si vas a ir al colegio o no lo vas a ir, pues tampoco planificas. Lo que surge, surge y ya está. Eso que implica la falta de planificación y la pobreza muchas veces generan grandes familias, ¿no? Yo vengo de una familia de 8 hermanos, muy grande, y eso genera que tampoco se atienda bien a cada miembro de la familia, ni en su aspecto sanitario, ni en su aspecto educativo, ni siquiera en su aspecto afectivo y emocional, ¿no? No se llega, o sea, no se puede dar esas cosas porque los adultos no llegan a dar eso. Entonces tú como niño, pues bueno, haces lo que puedes en el día a día, ¿no? Con todo esto que os he contado, yo soy la hermana mayor de esos 8 hijos, con una capacidad intelectual normal. ¿Y eso qué ha implicado también para mí? Pues que me convertí en educadora de mis hermanos desde que tengo uso de razón. Yo no recuerdo no cuidar ningún niño, yo siempre he estado cuidando a mis hermanos. También por ser normal, pues me convertí en la cuidadora de mis padres, por lo que os he comentado antes de la discapacidad intelectual que tenían. Bueno, pues son problemas que surgen, que también pues, había alcoholismo. Mi familia es una familia itinerante, que también genera ciertas dificultades a la hora de hacer red. Y luego, pues yo soy mitad paya, mitad gitana, con lo cual eso implica que no eres ni de una parte ni de la otra, nadie te quiere. Entonces, bueno, pues eso también te genera muchos problemas. Luego, en el barrio en el que vivíamos, que es un barrio, bueno, Pan Bendito, que seguro que lo conocéis alguno, bastante pobre y con muchas necesidades todo el mundo, pero genera también problemas de exclusión a la gente, ¿no? O sea, conmigo, pues eso, siempre hay a alguien que maltratar más débil que tú. Entonces, bueno, pues siempre pues tienes esos conflictos, a pesar de que vivimos todos en la misma
mierda, perdonar por la palabra, pero es así, ¿no? Entonces es increíble, pero es verdad que la gente que vive dentro de una miseria es la que más a veces se convierte en machacadora. Entonces eso también es un gran problema con la que te encuentras, ¿vale? Aparte de todas estas cosas negativas, os voy a contar algún aspecto positivo que también los hay, ¿vale? Pocos, pero los hay. Y bueno, eso te ayuda también a sobrevivir. Pues bueno, aprendes a agudizas el ingenio para poder traer más cosas a casa, ¿no? Yo practicaba la mendicidad con mi padre y bueno, pues ponías carita cuando eres así un niño mono y tal para que te diesen más comida o más dinero. También aprendes a apreciar las cosas insignificantes que son para otros, para ti no lo son, para ti es una joya para ti es algo importante, entonces aprendes a valorar lo que tienes. Pues yo voy a romper una lanza para el profesorado y digo que hay muchos profesores muy sensibles a las necesidades que tú estás viviendo y te ayudan a aprender a pesar de las circunstancias. Yo ir al colegio muy pocos días, o sea, os digo que yo empecé a leer y a escribir con 13 años. Entonces, bueno, pero aprendí mucho porque tenía muy buena memoria, entonces a mí me hacían los exámenes orales porque ellos sabían que que mis circunstancias eran las que eran y me hacían exámenes orales. Luego también me han cuidado muchísimo los profesores, ¿no? O sea, incluso alguno me ha llevado a su casa. Entonces, bueno, que yo creo que también el profesorado a veces es muy sensible. Habrá de todo, como en cada casa. Y luego también pues, encontrarte en tu barrio una asociación llena de voluntarios y de gente que quiere luchar por dignificar la vida de un barrio que está pisoteado, pues eso hace que también te abra el horizonte hacia una vida mejor. Bueno, voy a seguir con la chuleta porque si no me pierdo. Bueno, también deciros que la pobreza que se vive no es genética, no la llevamos en la sangre, se puede romper esa herencia. Tú eres pobre porque has nacido en esa familia, pero no tienes por qué ser pobre, sobre todo si no te gusta y te sientes fatal, que era mi caso, ¿vale? ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, pero hay dos cosas que van unidas y súper importantes. Una es la ayuda tanto profesional, para poderte dar un empujón para poder avanzar y empezar un camino nuevo. No me refiero a profesionales psicólogos, me refiero a toda la gente que te apoya emocionalmente, que es súper importante, ¿no? Porque tus emociones, cuando eres un niño y vives en esa situación, tus emociones son impresionantes, ¿no? La ira, la angustia, todo eso tienes que aprender a canalizarlo y eso no, aparte de un psicólogo, también tienes que tener pues, gente alrededor que te demuestre que esas emociones las puedes llevar por otro camino para que te vaya mejor en la vida. Y otra cosa muy importante es que tú tengas ganas de salir de esa situación. No es un camino fácil, también os digo. Tú has normalizado la vida de la pobreza como si fuese una cosa normal. Para ti es normal vivir esa situación, no ir al colegio, no ducharte, no haber ido al pediatra prácticamente en la vida, comer cuando puedes y cuando no, pues no comes y punto. Eso lo has normalizado porque tú no has visto otra cosa, tú has visto solo eso. O sea, os estoy hablando ya hace casi 50 años, ¿eh? O sea que yo creo que, no sé si ha cambiado mucho, pero creo que por lo poco que veo no ha cambiado mucho. Entonces, como tú has normalizado eso, el ver que hay otra realidad es costoso y aparte analizar esa vida que tú has llevado es muy doloroso, es un camino muy doloroso. Aparte, imaginaros la autoestima como se tiene, con lo cual hay que trabajarla, pero mucho. Entonces, bueno,
cuando empiezas a cambiar, vas empezando a aprender hábitos, ¿no? A ir al colegio todos los días, a saludar a la gente, a tratar a la gente, ¿no? Porque evidentemente cuando tú vives en la pobreza, el trato con la gente, por lo menos yo, es diferente, ¿no? Tú ves a la gente como como alguien que te va a dar algo, pero no, tienes que aprender a que pues puedes tener amigos, puedes también tener amistades, hablar tranquilamente. Entonces eso también es un trabajo que hay que hacer. Luego, perdonadme, me acabo de perder. Bueno, ducharte todos los días, comer, bueno, y sobre todo por lo que he dicho antes, ¿no? Trabajar la autoestima, que es súper importante. Por otro lado, cuando empiezas a cambiar y empiezas a integrarte en la sociedad, también te encuentras que a la sociedad le cuesta admitir a la gente del otro lado y no es fácil. Por ejemplo, yo cuando empecé a ir al cole asiduamente y les comentaba, pues yo vivo en un piso con más niños, no, yo no vivo con mi padre y mi madre, porque es que como mis padres no me podían cuidar, porque tal, tú generabas un poco de desconfianza a la vez que está que querrá, bueno, que no es fácil a la hora de que te admitan, que poco a poco cuando te vayan conociendo y piensan que eres buena persona y todo eso, pues sí, que se te acercan, pero la primera imagen es de desconfianza. Y bueno, pues también otro problema con el que te enfrentas cuando sales de ese ambiente es que te sientes como un traidor o traidora en este caso, por la gente que has dejado en el barrio, ¿no? O en tu casa, ¿no? Primero, la sociedad no está preparada para que un hijo abandone a sus padres. Entonces, pues bueno, hay mucha gente que te recrimina, sobre todo si vas a un cole de monjas, todo el día te están recriminando eso, ya os lo digo yo. Porque los padres son los padres, sean como sean y sean del calibre que sean. Entonces, bueno, pues también eso te hace que a veces pues entres un poco en picado. Y bueno, pues cuando empiezas este camino tienes que aprender a analizar lo que has pasado y lo que está pasando. Y eso solo puedes hacerlo con profesionales, para que te ayuden a canalizar todas las emociones que te surgen en ese camino. Y bueno, pues... a ver, ¿esto cómo lo hago? Cuando empiezas este proceso y empiezas a recuperar la confianza en ti, a cuidarte tú también te planteas cuidar a los demás o intentar hacer un poco de lo que han hecho contigo, pues poderlo poner en práctica, ¿no? Que eso es súper gratificante, por lo menos en mi caso. El tema de... ¿y cómo ves la vida cuando empiezas a cambiar? Pues muy fácil, pasas de ver una vida, dices, esto es una mierda, así, esta vida que estoy viviendo, cuando estás viviendo en la pobreza, pasas de esto es una mierda, a decir, bueno, esto merece la pena y quiero ser feliz, y trabajas para ser feliz y buscarte una vida normal. También pasar de ser un elemento generador de comida en tu casa a trabajar para ti y para tu vida. Entonces, bueno, pues eso también es muy importante. Y otra cosa, cuando ya vas creciendo y te enfrentas a una maternidad. Yo soy madre de 2 niñas y, bueno, pues siempre tienes el miedo de poder reproducir esquemas, pero evidentemente si tú has salido de eso porque no te gusta y porque has tenido ayuda de gente que te ha enseñado otra cosa que es mucho más beneficiosa, es muy difícil que reproduzcas eso en tus hijos o hijas. Y también el tema de la pareja, ¿no? Yo viví con mis padres cuando eran una pareja que era uno por encima del otro y demás. Yo no he buscado eso en mis parejas, yo he buscado una situación de igualdad.
No o sea, intenta romper con cualquier estereotipo que hayas vivido. Por lo que os digo, porque a mí no me gustaba vivir en eso desde que era muy pequeña, no me gustaba. Entonces, bueno, pero también os digo una cosa, es súper importante generar recursos económicos, físicos, sanitarios, educativos y emocionales. Y eso, si no se generan, es muy difícil que una persona sola en un círculo de pobreza que no ve más allá, ya os digo que no se ve porque tú lo normalizas, es muy difícil que salga. Y bueno, yo creo que ya no os tengo más que contar. Si me quedo algo, luego os lo cuento, ¿vale? Claro. Bueno, pues podemos entrar ahora más en tiempo así de coloquio, de compartir. Yo he ido apuntando algunas cosas que me parece que, vamos, que me resuenan con mi propia experiencia y con lo que vamos viviendo desde esta investigación que os contaba, ¿no? El tema que contaba Carmen ahora, que contabas del apoyo, ¿no? Lo fundamental que es esta cuestión del apoyo. Porque muchas veces, claro, como tenemos esta idea de la pobreza como algo económico, ¿no? Parece que es todo cuestión de dar más o menos dinero, cuando en realidad, lo has expresado muy bien, es algo muy vivencial. O sea, que es tu vida la que de repente está ahí está atrapada o liberada y entonces se mueven millones de cosas, ¿no? Y está claro que solo, que sola, nadie puede hacer nada frente a esa situación, ¿no? Entonces, qué importante es esta cuestión de ver cómo generamos estrategias de apoyo y impregnarnos, ¿no? Contagiarnos unos de otros. Al final estamos todos tan encerrados en nuestra propia burbuja. Hay burbujas que son mucho más cómodas. Está claro que tu burbuja de niña era no comparable a la que yo tuve de niño, pero no deja de ser una burbuja propia que me impedía también ver muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente algunas de las palabras que nos salían cuando empezamos esta investigación de romper con la herencia de la pobreza iban por este lado, ¿no? La gente con experiencia de pobreza hablaba de lo importante que es el tema de la acogida. De la acogida no en el sentido de acoger a alguien, bueno, no exclusivamente de acoger a alguien en casa, sino de entender a alguien y de abrir la puerta y de dar los recursos que se necesitan o el apoyo que se necesita, que puede ser relacionado, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital que hay ahora, ¿no? Si fuera una herramienta que funcionara y que estuviera adaptada a la gente, sí que sería una buena herramienta de acogida, ¿no? Y acogida también en el sentido de como de... O sea, hay una parte que yo escucho como muy complicada, sobre todo en relación a este tema de la pobreza, cuando vemos la pobreza y ponemos el foco en los niños y en las niñas, ¿no? Hablas del tema sería el tema del colegio, el sistema educativo, de lo que pasa cuando ves en las consultas. Qué difícil es abordar esto sin señalar al culpable, ¿no? Es que esta madre es un desastre, este padre es un desastre, y ya no es nada más que un desastre, pues claro que será un desastre en muchas cosas, igual. Y si hay además dificultades de discapacidad y tal, pues más complicado todavía, pero si no somos capaces de ver esos esfuerzos y de ver qué apoyo también se necesita él o ella para... porque a lo mejor sí que está haciendo todo lo que puede para cuidar a su hijo o a su hija, ¿no? Contabas tú también, el no llegar, o sea, esa sensación de no llegar es una de las... Yo la escucho como una de las experiencias más universales de la pobreza, ¿no? Además, me dicen que tengo que hacer no sé cuántas cosas, no llego. Y en el cole me dicen que hay que hacer los deberes con el niño y no sé. Y encima y entonces no llego y eso genera mucha mierda también. Que luego... Entonces, cómo establecer esas alianzas también, ¿no? Que nos permitan reconocer eso, que ese romper con la pobreza y ese apoyo sea no
no solo de cara a salvar a los niños de sus padres o de su padre o de su madre, sino que sirva para todos, para todas, ¿no? No sé. Y eso lanza ahí. No sé, yo creo que lo primero que hay que plantear, o sea, la primera, para romper ese muro del que yo hablaba, ¿no? Bueno, Carmen ha dado muchas pistas y Catalina también, pero yo querría empezar hablando de que parte de ese muro es un muro que la estructura social lo crea de una manera consciente. Es decir, que se generan unas barreras que hacen que las personas tengan más dificultad para salir de su situación de pobreza de una forma institucionalizada. Por decisiones erróneas, probablemente no lo hagan con esa intención, pero es lo que provocan. Por tanto, yo creo que hay que darle buenos golpes de martillo a algunos de esos ladrillos. Y voy a hablar, por ejemplo, del tema educativo. Hay muchos profesores entregados, muchos. Y hay muchos profesores que están entregados durante 10 años, incluso durante 15. Pero el problema está que cuando dejamos al esfuerzo individual o a la voluntad de un profesor el tratar de solucionar problemas y no le pedimos al sistema educativo que los afronte, los profesores se agotan. Yo vivo en Vallecas. Mis hijos van a un colegio público. Y en ese colegio público, desde el año 2014 al año 2020, los refuerzos educativos y los apoyos para los niños que tienen diferentes capacidades, diferentes orígenes, diferentes socializaciones, no han hecho más que reducirse. Y eso es una decisión que está construyendo ese ladrillo por el cual esos niños no van a tener esa igualdad de oportunidades real que deberían de tener. Hay otros ladrillos, como es el hábitat, que se hacen de manera consciente. Cuando tú coges a personas que viven en un barrio en casas bajitas, pobres o en chabolas, y construyes un realojo y haces 4 edificios en los cuales pones a todas las personas en esos 4 edificios, tú estás creando, perdonadme la simplificación, un gueto. Tú estás exponiendo a personas que tienen las mismas dificultades, los mismos problemas de exclusión, de pobreza, de niveles educativos bajos, a vivir en un espacio muy reducido. Tú estás construyendo un problema, estás generando otro ladrillo que va a impedir que esas personas salgan de ahí. Y no hay que ser demasiado inteligente para saber que se puede hacer de otra manera. Que los procesos de realojo en muchos países se hacen de otra manera, se hacen con un porcentaje pequeño de un 10% o un 5% de las viviendas que se construyen con titularidad pública para poder ir haciendo esos realojos de manera diseminada. Porque es muy importante con quién nos codeamos, es muy importante con quién nos relacionamos, quiénes son nuestros vecinos. Primero es muy importante tener vecinos, es decir, tener unas raíces que te fijen a un territorio y que te den la capacidad de generar una red social. Pero también es muy importante que la red social que vivamos sea una red social diversa. Y eso muchas veces no se hace de manera adecuada. Voy a tirar críticas a varios lados y a uno de ellos al propio lado del que yo vengo. Y voy a explicar. No se pueden hacer realojos de poner a todas las personas en el mismo lugar porque creamos ambientes en el que todas las personas tienen dificultades muy similares y en los cuales se genera una cultura, una vivencia cotidiana en la cual nadie se extraña de que, por ejemplo, haya un embarazo a los 16 o de que, por ejemplo, haya un niño que no vaya al colegio. Pero además hay situaciones en las que creamos esa misma falta de diversidad de manera errónea. Me voy a explicar. Yo no vivo ahora mismo, pero vengo de un municipio que se llama Leganés y en mi barrio, cuando yo crecía, en la parroquia de mi barrio se hacía un campamento de verano. Y en ese campamento de verano iban los chavales pues, de familias más ricas y de familias más pobres. Pasados los años se hacían 2 campamentos de verano. Uno, el de los juniors, y otro, el de Cáritas. Esto no puede ser. O sea, no puede ser que hagamos
2 campamentos y en uno de ellos sean para los niños pobres y otro para los niños no pobres. Porque estamos reproduciendo esa separación, esa división y estamos dejando sin exponer a unos niños a la diversidad de los otros, a los ejemplos que te permiten construir unos esquemas mentales diversos, diferentes a los que tienes en tu propia familia. Por tanto, ahí tenemos que tratar de darle otro golpe a ese ladrillo. Pero luego, además, yo creo que hay que buscar también elementos que ya no son tan estructurales, sino que tienen que ver con nuestra propia experiencia. Cómo nosotros somos capaces de, como ciudadanos, de ayudar a romper este círculo de la pobreza o esta transmisión de la pobreza. Aparte de los trabajos a través de asociaciones, de los voluntariados o de las militancias que cada uno pueda decidir o no decidir tener, hay una cosa muy importante y es cómo yo me abro al otro, cómo yo me trabajo los prejuicios que tengo sobre el otro para relacionarme o no con esa persona. Y esto es algo que está en nuestra capacidad y que lo practicamos muy poco. Que tendemos a relacionarnos con personas de nuestra misma capa social, tendemos a construir un mundo cómodo que se parece mucho a nuestras condiciones. Y nos sentimos muy incómodos cuando nos toca relacionarnos con personas de otros espacios, de otros orígenes sociales. Sí, o sea, con todo esto que estaba diciendo, ¿no? de exponerse a otros y lo que supone el estar en un sitio en otro, me estaba acordando de lo que decías, Carmen, lo de mitad gitana, mitad paya, no soy ni de un sitio ni de otro, he vivido mi infancia de una manera, ahora vivo de otra. Ahora eres madre, entonces como que hay algo ahí que se transmite, me sugiere, o sea, toda esta cuestión de la identidad, de saber quién soy, o sea, que no sé ni lo que estoy preguntando, pero que me viene toda esta como una cosa súper compleja, que no sé si te sigues sintiendo súper perdida de soy un marciano. No, ya no. Mucha terapia también ahí. No, o sea, te sientes muy perdido, sobre todo cuando eres adolescente. Yo empecé a vivir con Elena Agulló, con 13 años me fui a su casa, ella me rescató. Y en la adolescencia sí que te sientes muy perdida, porque además tus compañeras de clase tienen otra vida y unos padres, y tú lo que quieres es tener un padre y una madre normal. O sea, es lo que te gustaría y envidias eso. Entonces tú intentas esconder tu origen. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí sí que tienes como una doble vida, porque no quieres que sepan cómo ha sido tu vida porque te van a ver inferior. Y eso te hace ser cada vez más pequeña. Pero es verdad que o sea, por eso digo que el proceso de cambiar, o sea, desde lo más bajo a clase media baja, que tampoco es que sea rica ahora, es súper doloroso, porque primero, tus emociones están a flor de piel y segundo, lo que te estás encontrando en la normalidad tampoco es tan beneficioso. Entonces, es complicado. Y sobre todo en ciertas edades es muy, muy complicado, porque cuando eres pequeño yo creo que el proceso de cambio es menos doloroso, no deja de ser doloroso, pero es menos doloroso que cuando eres adolescente. O sea, te encuentras ahí en una disyuntiva de quiero, pero ¿qué puedo hacer? Hasta que, bueno, pues eso, hay recursos donde te ayudan a canalizar tus emociones, a aprender lo que te está pasando, porque estás pasando por un proceso de cambio y tienes que ver qué está pasando en ese día a día también, pero ya sabes el futuro, ¿no? Ya ves como que tu vida, tú quieres hacer esto, quieres estudiar, quieres irte a vivir al campo, como es mi caso, y formar una familia y trabajar en una resi o en lo que sea, ¿no? Pero el día a día es muy difícil y pasos muy pequeños y siempre con acompañamiento, pero no me refiero a profesionales, me refiero a acompañamientos, una Elena Agulló que la tenemos ahí, o más gente que ha colaborado en el piso,
que te dan, pues eso, la fuerza, el empujón y el venga, tú puedes, ¿no? Entonces eso hace que tú puedas afrontar todo eso. No deja de ser complicado, pero yo ahora me siento, no sé, o sea, es que a mí de lo de decir normal tampoco me gusta. O sea, me siento una persona corriente, que estoy en el mundo, que me sigue gustando la lucha. Yo siempre he dicho que soy una guerrillera, con lo cual me gusta seguir dando guerra en el mundo para levantar un poco todo. Entonces, no me siento, ahora mismo no tiendo al otro lado porque nunca, o sea, ya os digo que a mí nunca me gustó el otro lado. Entonces, es cuando lo vives con angustia, lo de vivir en un barrio o en una familia como la mía, evidentemente no es que sea más fácil, porque si no tienes los recursos no es fácil, pero si tienes los recursos es más fácil siempre que quieres tú. No sé si ha quedado claro. Es que... Sí. Yo, enganchando con lo que habéis comentado, lo importante que es el crear esos espacios de compartir distintas realidades. Me imagino que están en todos lados, pero por ejemplo en Mallorca hay los clubs de splay, los clubs de ocio, que son en los barrios, sitios donde los sábados por las mañanas los niños del barrio van a pasar la mañana, pero donde se trabaja esto. O sea, mis hijas están yendo a un club de splay, a un club de ocio, donde ven diferentes realidades y donde pueden llegar a comprender diferentes realidades y no creer que su realidad, que ellas además no viven en ese barrio, es la única. Y otro tema que quería poner encima de la mesa es un poco el tema de creer que las cosas las conseguimos por mérito propio. A mí muchas veces, cuando pues lo típico, que cuando digo que soy médico, ¡ay, ostras, a ti te habrá costado mucho! Lo has conseguido porque te has esforzado mucho. Y a mí me hace gracia porque sí, me he esforzado mucho, me costó muchísimo sacar la carrera, no os lo podéis imaginar. Pero lo que pasó fue que mi padre y mi madre, que eran unas personas que es verdad que vivieron el turismo, pero en el momento del boom del turismo en Mallorca, pero una gente sin estudios, de repente en un momento dado, un profesor mío les comentó, oye, y tu hija a lo mejor podría ir a ese instituto y a lo mejor podría seguir estudiando, y seguí estudiando, y después mis padres pudieron pagarme la carrera fuera. Ahora mismo en Mallorca, o sea, en Palma hay medicina. Cuando yo estudié no había, bueno, medicina no hay, creo que está hasta quinto hay ahora mismo. Entonces, mis padres pudieron pagarme la carrera. No os podéis imaginar la de gente, amigos míos, pues que no se han podido ir a estudiar a ningún lado porque no podían sus familias pagárselo. Entonces, esto de el conseguir las cosas por mérito propio, ¿sabes? Es que te has esforzado mucho y lo has conseguido. Al tanto que hay detrás mucho. Sí. Y luego con el esforzarse, ¿no? Y relacionando un poco con lo que decías antes, Raúl, ¿no? De dinámicas que hay dentro del sistema, ¿no? Y esos ladrillos que hay que de repente construyen muros. Nosotros, las primeras familias con las que empezamos a estar presentes en Cuarto Mundo eran familias de barrios de Chabolas, mayoritariamente gitanas, ¿no? Y hemos vivido el proceso de realojamiento. Y pues todas estas familias vivían de la chatarra, de rebuscar, de tener una chatarrería más o menos cerca, podían organizarse con otras familias vecinas. O sea, de alguna manera había ahí una red y un saber hacer para enfrentarse a las dificultades que estaba ahí, ¿no? Pues es verdad que antes del capital social, pues a veces nos cuesta verlo, pero sí que había una red y un soporte que permitía hacer muchas cosas y buscarse la vida. Y hay un hombre que me lo contaba muy bien, ¿no? Lo que supuso para ellos cuando de repente pusieron
era el IMI, ¿no? Lo primero que pusieron, el ingreso mínimo, luego fue la REMI, ahora de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces era como una paga y tenías que empezar a cumplir, ¿no? Como que si llevas niños al colegio, si no sé qué, el control de la trabajadora social y revisar un poco también en qué te vas a gastar ese dinero. Y él nos decía cómo, desde un primer momento, ellos decían, yo me gano bien la vida con la chatarra y con lo que gano la chatarra no tengo que estar dando explicaciones. Y de repente cojo la paga esta, que parece más cómoda por un lado, pero en realidad me pone ahí... ¿Y por qué te lo gastas en esto y no en esto otro y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero claro, cada vez eso era más difícil y de repente te realojan en un piso donde no puedes, vamos, si se te ocurre seguir con la chatarra, pues es mucho más complicado, porque si acumulas chatarra dentro del piso o en el bajo, los vecinos se van a poner finos con el tema, con lo cual tienes que coger y vender al día, con lo cual lo vendes a mucho peor precio, porque antes si ibas más lejos a una chatarrería que te lo compran a más precio, lo sacabas más, bueno, de repente ya eso no funciona y te quedas con que la única opción real es esa, ¿no? Y de alguna manera ese saber hacer, sí, pues esa capacidad de sobrevivir día a día, que por muy limitada que parezca, ahí es fundamental para poder sobrevivir ese día a día. O sea, yo he conocido familias que efectivamente se dedican también a la mendicidad. Y es verdad que es dolorosísimo ver eso y al mismo tiempo hay todo un saber hacer ahí, lo que tú dices, ¿no? Pues para saber pedir también hay que saber pedir. Sí, sí. Y es todo un arte, quieras que no. Hay familias que han tenido hijos, han tenido muchos hijos y los mayores nacieron y crecieron en las chabolas y los siguientes prácticamente solo han conocido el piso. Ahora que han crecido, los hijos mayores son capaces de tirar adelante de una manera son mucho más capaces de tirar adelante que los pequeños, porque han visto a sus padres desenvolverse, apañarse en un momento en el que todavía podían hacerlo. Los pequeños les han conocido encerrados en un piso sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera nos hemos cargado también, de repente hay políticas para apoyar que de repente se han vuelto en contra, han limitado más todavía a la gente, ¿no? Y les han vuelto más incapaces o nos han hecho creer eso, ¿no? Y qué fastidiado, ¿eh? ¿No? Es que lo de institucionalizar las cosas a veces no son positivas, sobre todo si no se han preguntado a las gentes que vas a institucionalizar. Entonces, yo creo que hay que hablar y dialogar más con el que va a ser beneficiario de algo para saber si va a ser un recurso para ellos factible. Yo entiendo que es muy complicado el estar siempre hablando, pero evidentemente si tú quieres que la persona a la que vas a intentar ayudar eso lo reciba como una ayuda y no como una fiscalización, tendrás que dialogar para hasta dónde podemos llegar. O sea, yo es lo que veo y que muchas veces, pues lo del IMI, todo eso, yo creo que es más una fiscalización que una ayuda. Por lo menos lo que yo viví en un tiempo. Entonces, yo creo que hay que tratar de pensar que son personas, como tú, como yo, nada más que tienen una situación difícil que hay que intentar resolver entre todos, incluida esa parte que es importante, ¿no? Ellos, que es muy importante. Hay una parte... Yo la verdad que no veo. Ahí va el micro. Bueno, muchas gracias a los cuatro por vuestras exposiciones, que son muy aclaradoras de cuál es la situación de la pobreza hoy en nuestro país. Agradeceros el trabajo que hacéis desde Cuarto Mundo, de dar conciencia de esa pobreza a quienes la sufren, yo creo, ¿no? Que me recuerda a aquella vieja canción de la izquierda de arriba parias de la tierra, en pie los esclavos sin pan, ¿no?
y que yo creo que se ha olvidado y que es uno de los grandes problemas que también está dentro de esa crisis de la izquierda, ¿no? Que no sabe enlazar. Ella ha pasado a un nivel y se ha olvidado de los que estaban más abajo, ¿no? Y por otro, también cuando hablabais de que hoy parece que no hay pobreza, yo creo que deberíamos analizar en qué momento en nuestra sociedad o en nuestros medios de comunicación desaparece, ¿no? esa pobreza. Yo creo que falta visibilizarla. De hecho, a mí me ha ocurrido en mi entorno de amigos como me han trasladado ellos muy orgullosos que hacían ese turismo de pobreza, que se iban a la India, ¿no? Donde parece que es donde están todos los pobres y donde hay que ir a ayudar, cuando se olvidaban de que en nuestro país hay mucha necesidad. Entonces hay como un borrado, ¿no? de esa realidad que tenemos cerca, ¿no? Y que a lo mejor también, pues lo que tú decías, limpiamos nuestra conciencia con esa articulación institucional de, bueno, una ayuda y punto, y ya está, que se apañen ellos, ¿no? No sé qué pensáis. Yo lo primero que me surge es que cuando la pobreza la reducimos a una cuestión económica, como decía Daniel, y la solución la reducimos a una paga, a un ingreso mínimo vital, a un salario, o sea, a un IMI, estamos simplificando tanto el problema que simplificamos la solución y obviamente no va a servir para nada. Entonces, frente a eso, la otra opción es observar las situaciones de pobreza como situaciones multidimensionales, en las cuales las familias no solamente acumulan dificultades relativas al empleo o a los ingresos, sino que acumulan dificultades de vivienda, dificultades de salud, dificultades educativas, dificultades relacionales, de conflicto o a veces incluso de aislamiento. Todo ello, incluso dificultades de participación social, de sentirte ciudadano, de reclamarte como persona que puede votar, que puede elegir, que puede formar parte de una asociación, ¿no? Todos esos elementos multidimensionales afectan a las situaciones que viven muchas familias. Y si afectan todos esos elementos, solamente a través del trabajo de todos esos elementos podremos, de una manera eficaz, realmente ayudar a que muchas de estas familias vayan pudiendo poco a poco dar sus pasos y pudiendo salir. Frente a eso, lo que hacemos muchas veces es aplicar medidas muy parciales que no les ayudan a muchas de estas familias, que siguen reproduciendo esa situación de pobreza y entonces las culpabilizamos. Entonces le decimos, fíjate, ni dándoles un IMI, ni dándoles un salario mínimo vital, salen de esa situación. Claro, estamos siendo doblemente injustos, porque no estamos aplicando unas medidas integrales que necesitarían, pero encima les estamos culpabilizando de la situación que viven. Y junto a esto de la culpabilización me viene la idea de la meritocracia, de la que hablaba Catalina, que es tan importante. Y es muy importante porque en realidad a lo que hemos llegado a ser se lo debemos a muchísimas personas. Se lo debemos, pues yo en mi caso, a mis padres, que no solamente tuvieron los recursos económicos para pagarme alguna cosa de estudios, sino que me transmitieron, por ejemplo, el valor del esfuerzo. El que yo me levantaba, iba a la universidad y luego trabajaba. O sea, elementos muchas veces inmateriales que son fundamentales en la vida y que hay personas que te las pueden transmitir porque las tienen. Mis padres, por ejemplo, analfabetos. Mi madre aprendió a leer con 50 años, pero que a pesar de ese bajo nivel de estudios me transmitió cosas que me ayudaron en mi vida. Cuestiones de valores y de actitudes. Todo eso hace que tú vayas dando pasos. Luego, el que te den una oportunidad laboral y el que tu jefe te diga, ¿a ti te gustaría hacer esto? Y yo digo, yo sí, y tires para adelante. Por tanto, el mérito es el resultado de muchas oportunidades que nos han dado, de muchas oportunidades que hemos perdido, que hemos malgastado y que nos las han vuelto a dar. Gracias a eso hemos llegado a donde llegamos. Claro, por tanto, el mérito no es solo tuyo. Sin embargo, si ahora le damos la vuelta a esa moneda y le ponemos por el lado del fracaso, encontramos el siguiente problema. De igual forma que hay gente que atribuye todo el éxito a tu propio mérito, también atribuyen todo el fracaso a tu propio mérito, es decir, a tu propia acción. Y ahí estamos creando una nueva trampa.
Estamos, por tanto, construyendo la idea de que quien no le va bien, de quien no sale de la pobreza, es porque no lo está haciendo bien. Y volvemos de nuevo a culpabilizarles y a encerrarles en esa situación. Y luego con el tema este del merecer, ¿no? Del merecimiento, hay una cosa como súper perversa en el mundo de la pobreza, y es que hay ayudas que te las tienes que merecer también, ¿no? El otro día me contaba un hombre que había pedido una ayuda a servicios sociales, una ayuda de emergencia, porque le han quitado el ingreso mínimo vital, tarda mucho tiempo pedir la renta mínima, entonces está sin nada. Y entonces lo primero que dicen es, vale, pues para esta ayuda de emergencia de alimentación tenemos que ir a tu casa. Tenemos que ir a tu casa para ver cómo están las cosas, a ver si lo que nos cuentas. Y entonces se empieza a agobiar, empieza a preparar todo, a ordenar todo, tal, no sé qué. Y cuando llegan empiezan a ver la casa y dicen, pues está muy bien, esto está muy bien. Oye, pues si lo tienes aquí muy limpio, muy ordenado. Abren la nevera, o sea, que te abren la nevera a tu casa para... Pues si tienes comida... bueno, pues entonces en esta casa no hace falta una ayuda. Entonces, claro, te tienes que tienes que demostrar que mereces, que estás lo suficientemente mal como para merecer una ayuda, pero no tan mal, porque eso es lo que te... Claro, si abren la nevera y no hay ni un solo alimento, ni un brick de leche, ¿y tú qué le das a tus hijos? Y oye, espérate, que... Entonces, había otra familia que decía, yo lo que hago es llenar la nevera de tuppers vacíos, para que haya algo, pero no haya nada al mismo tiempo, y así... Pero es que es una trampa por todos lados, ¿no? Bueno, hay varias palabras pedidas, ahí hay una y hay otra. Vamos así en ese sentido. Por ese lado no veo nada, o sea que si hay algo ahí al fondo no veo. Yo solo quería... ¿Se oye? Sí. Que quería rescatar una cosa que ha aparecido, bueno, cambiando un poco el tema que estáis tratando ahora, pero que me ha parecido que ha salido en todas las intervenciones, que era el tema de las expectativas. O sea, que tiene muchísimo que ver con la posibilidad o no de ascensor social, ¿no? Porque yo recuerdo, de esto ya hace muchos años, ¿no? Pero yo recuerdo haber conocido niños de una determinada clase social que, siendo muy pequeñitos, le decías, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y decía, pues yo no sé si quiero ser registrador como mi abuelo o ingeniero como mi padre, ¿no? Yo cuando llegué, me acuerdo a Pan Bendito, el primer grupo de adolescentes que tenían un grupo de ocio, un día se me ocurre decirles, ¿y vosotros qué queréis ser? La mayoría no querían ser nada, pero los que querían ser algo querían ser todos legionarios. Que me impactó muchísimo, ¿no? Es decir, uno no puede querer ser ni esforzarse por ser algo que ni siquiera sabe que existe. O sea, ¿cómo voy a querer ser arquitecto si no sé lo que es eso? ¿Cómo voy a querer ser...? O sea, la falta de expectativas y la falta de expectativas que tenemos nosotros mismos y las que tenemos, por ejemplo, en educación, esto es importantísimo, ¿no? Antes lo decíais. ¿Qué expectativas tienen los padres sobre sus hijos? ¿Qué expectativas los profesores sobre sus alumnos? Sobre esos alumnos que siempre fracasan, ¿qué expectativas tenemos? Bueno, que me parecía que lo habíais sacado y que me parecía un tema que influye muchísimo y es muy importante. Y no solamente a nivel individual, sino que yo me estaba surgiendo, esto se me ha ocurrido ahora sobre la marcha según hablabais, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos a nivel de sociedad? Porque me parece que un gravísimo problema es que como sociedad no tenemos la expectativa de acabar con la pobreza. Ni los pobres tienen la expectativa, o sea, a lo mejor tienen la expectativa muy concreta de a ver si me dan el ingreso mínimo para poder sobrevivir mejor o a ver si encuentro un trabajo para malvivir, pero no sé si existe esa expectativa de cambio social, porque es que si no hay cambio social, esto lo único que vemos es que se perpetúa generación tras generación. Yo no sé si los pobres tienen esa expectativa. Yo he visto a gente, recuerdo en las épocas, por ejemplo, de Pan Bendito, donde una familia que salía adelante económicamente, lo que hacía era comprarse muchos aparatos de música y muchos televisores. Y entonces en una vivienda de 40 metros podían tener un televisor en cada habitación. Pero sus expectativas eran esas, pues a ver si me compro un coche mejor que el de mi vecino, pero no tienen una expectativa realmente de cambio, de progreso. Y como sociedad,
Yo no creo que como sociedad tengamos la expectativa de querer terminar con la pobreza, lo cual es un absurdo porque yo creo que como sociedad, mientras no eliminemos la pobreza, nunca vamos a ser una buena sociedad, incluso para los que estén arriba, ¿no? Bueno, era una cosa. Y luego, que en todo esto a mí me surge que dentro de las expectativas la palabra dignidad, ¿no? O sea, yo cuando hablamos de pobreza creo que es que la base es si apostamos por la dignidad de las personas, porque ya no es tener dinero, tener salud, es lo más básico. Sí. Hacemos una ronda de intervenciones para escuchar y luego ya reaccionamos en general. Lo que más me está llamando la atención de todas las intervenciones es que entendemos sociedad como si en la sociedad no existiera la pobreza. Me explico. Por ejemplo, Carmen, cuando vos estabas hablando, decías que te estabas integrando en la sociedad, pero es que vos ya estabas en la sociedad. Entonces me llama mucho la atención porque estoy segura que todos los que estamos acá, que pasamos por el mismo sistema educativo, nos aprendimos que la sociedad va ligada a tener un nivel económico, a tener un capital cultural, a tener un capital social, y me llama mucho la atención y me asusta porque digo, ¿hasta qué punto alguien que incluso vivió toda esa experiencia no se consideraba de la sociedad? Digo, qué grande es el problema de lo invisible que es, que ni los entendemos como personas, porque hacemos como una distinción entre individuo y persona. Tipo, está bien, es un individuo que no tiene para comer, pero no es persona porque no está dentro. Y es lo que más me está llamando la atención de todo. Y gracias. Muchas gracias. Seguimos con las palabras que haya pedidas y luego reaccionamos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitar a la iniciativa de Cuarto Mundo y a los tres ponentes de la mesa. Yo quería proponerle a Raúl que incluyera otro ladrillo más que se encuentra el que vive en la planta baja y quiere subir al primero. Y es un concepto que acuñó Adela Cortina, que es la aporofobia. Ese término lleva poco entre nosotros, en la sociedad. Yo creo que ya menos de 8 años lo incluyó la Real Academia de la Lengua a propuesta de esa catedrática de Ética de Valencia, que viene a significar el odio que tienen determinadas personas a los pobres. Viene del griego, de apori, de pobre, y de fobia. Eso es como si encima en ese edificio hubiera alguien que mandara a vivir a la planta baja al sótano y le castigara y le pisoteara o le quemara en un cajero, ¿no? Y eso además es una situación que es muy frecuente en la sociedad, que está siendo defendida por algunos radicalismos políticos, ¿no? En la exclusión de aquel que, como defendía Adela Cortina, no crees que no te puede dar nada, ¿no? El pobre no era en su concepto solo el que no tenía dinero, sino el miembro de la sociedad del que tú crees que no puedes recibir nada a cambio y entonces, como no te da nada, lo desdechas, ¿no? Lo anulas, lo castigas más, lo metes en el sótano. Quiero, para que lo pongas, Raúl, para que haya otra subsuelo más en tu edificio y otro ladrillo más en el ascensor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería referirme a lo que ha contado Dani sobre entrar en la casa de estas personas y fiscalizar cómo está y la nevera y todo esto. Y es que quería llamar la atención simplemente sobre un punto que me parece muy triste y que atenta contra la dignidad de estas personas, y es porque se está vulnerando su derecho a la privacidad, a la intimidad. Nadie tiene derecho, ni siquiera la policía, no sé en qué casos, pero nadie tiene derecho a obligarte a que enseñes tu casa, a que enseñes la nevera, todo esto.
y se está pues abusando de que la gente es desvalida, de que está necesitada, y sinceramente hay otros medios de comprobar la situación general de una persona sin tener que vulnerar el derecho a la privacidad de la vivienda y esto. Ahora no se me ocurren otros, digamos, otros ejemplos, pero como yo he trabajado un poco en temas de defensa de personas ante la justicia, pues personas que tienen dificultades y pocos medios, solo quería llamar la atención sobre el hecho de que se vulnera, o sea, legalmente hay cosas que no se pueden hacer, pero que los estamentos, instituciones, y cuando principalmente sería esto, y tampoco pueden entrar en tu habitación, o sea, es que es un sitio privado y hay que preservar que se cumpla ese derecho que ellos no conocen, pero es así. Yo solo quería puntualizar eso, que están vulnerando derechos que están protegidos por la ley. Lo hacen porque es un abuso, porque no se sabe, se desconoce. Nada más. Muchas gracias. Había una última palabra por ahí al fondo y luego, si queréis, reaccionamos aquí. Pues efectivamente las personas más pobres no pertenecen a la sociedad porque es una sociedad excluyente y que les trata como y les obliga a vivir en condiciones tan inhumanas que hace dudar de que son personas. Y ojo, porque todos estamos en este carro, ¿eh? Esta cuestión de pararte frente a una persona, si no has vivido en la extrema pobreza, hay tanta incoherencia, hay tanta violencia, hay tantos pocos argumentos, que muchas veces quienes no hemos vivido en la pobreza tendemos a analizar la situación, dar la solución y resolverlo todo, sin parar a pensar que, uno, que tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar, y eso es un esfuerzo. O sea, eso es un esfuerzo y ese es un esfuerzo que pasa. Yo entiendo una sociedad que genera la exclusión, fundamentalmente desconoce profundamente todo lo que se provoca viviendo en condiciones de indignidad. Lo desconocemos profundamente. A lo mejor nos lo explicamos, pero ¿qué significa hoy por hoy que no te reciban, que no te hablen, que solo les hablen cuando vienen conmigo, que yo mismo cuando me invitan a tomar un café me dicen, Jaime, ¿qué estás mirando? ¿El charco? ¿Estás mirando no sé qué? ¿O has venido a verme a mí? ¿Vale? Quiero decir que esta atención central a las personas y no a sus condiciones, esta cuestión de tomarlos en serio, de tomar en serio que tienen algo que aprender, pero que tienen ambiciones. Muchas veces nosotros, los que estamos del otro lado y proponemos cosas, no, es que hay que ir lento y muchas veces no, es que en realidad tenemos muy pocas ambiciones para ellos. Vamos al ritmo nuestro, de nuestras propias limitaciones y comprensiones. Y nosotros normalizamos que ese tratamiento sea así, que la gente se le deje colgada y que no pueda nunca acceder a cosas que para otras personas son evidentemente normales y dignas. Entonces, yo creo que sí, vivimos en una sociedad excluyente donde conocer y respetar a las personas que viven en situación de pobreza es un esfuerzo inmenso y no lo hacemos, y que efectivamente somos una sociedad sin ambiciones de transformación, porque bueno, al fin y al cabo me duele un poquito lo que vive esta gente, pero no me cuestiona. No, quiero decir, si yo pensara que el problema de esa familia, de ese señor, de ese niño es un problema mío, a lo mejor estaría obligado a cambiar. Vale, pues os parece última aportación y luego, vamos, no se trata de contestar, sino de comentar un poco así como cierre cada uno. Yo quería hacer una pregunta a los cuatro, ¿no? Si realmente, como la solución se ve complicada,
¿no sería una cuestión de estructura social, de que dejara de ser una cuestión geológica, de capas sociales, de pisos y de ladrillos, sino que esa diversidad aprendiera a convivir, a respetarse con valores éticos y culturales en la diversidad? Es que no hay otra. Yo lo veo un poco la exposición como geología pura, capas sociales que se van construyendo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, y que a la fin no se cambia la estructura social, que es de lo que se trata. Y no es una revolución de lo que estoy hablando, sino un sistema nuevo de convivencia donde, es decir, si, por ejemplo, como hablaba Dani, los gitanos quieren seguir vendiendo chatarra, tengan su lugar para vender chatarra y vivir en paz y en felicidad, vendiendo chatarra. Y no que tengan que ir a, como decía este hombre Raúl, a una casa cuadriculada donde ellos no pueden subir su burro y su chatarra. Pero no por racismo, sino porque la gente que vive allí pues no convive con burros y chatarra, que eso es otro punto a tener en cuenta. Vaya, a lo que voy es que realmente pienso que lo que hay que cambiar es la estructura social. O sea, que las clases tienen que desaparecer. El alto, el bajo, la izquierda, la derecha. Y voy a eso, sé que es mucho más complicado, que raya un poco en la cuestión ya que trasciende el tema, en filosofía, en señores que ya auguraban que esto, si seguía así, en cuanto a sistematización de clases, se ha convertido en una manipulación de la clase media, con un sometimiento absurdo, social, exclusivista y de pánico, donde, bueno, pues el COVID es un arma más para seguir igual. Vale, al menos yo lo veo así. Sí, entonces, esa es mi pregunta. No nos va a dar tiempo. Podríamos seguir, te lo digo así. Podríamos seguir mucho tiempo con todas las cosas que se han ido abriendo, pero bueno, en principio tenemos hasta las 9 y además luego va a empezar el hambre, va a empezar la gente a irse. Entonces, cada cual, con todo lo que se ha planteado, pues una última reacción y... Bueno, pues yo si queréis tres cositas, ¿no? La primera es que lo que hay detrás de un posible cambio, evidentemente no son políticas sociales concretas, no son discursos, sino son valores sociales, son desde dónde queremos construir la sociedad. Si la queremos construir desde el paradigma economicista en el que estamos, paradigma individualista y paradigma pues, del merecimiento, del meritocrático, o si queremos construir la sociedad desde otro lugar. Lo que ocurre es que llevamos décadas sembrando la semilla en nuestras cabezas y en las cabezas de nuestros hijos y de muchas personas de todo lo contrario, del sálvate que pueda, de hazte un planecito de pensiones, que no sabemos si las pensiones te van a llegar, de yo que tú me haría un seguro privado, que las listas de espera... O sea, nos están metiendo en una dinámica en la cual vamos en contra de generar unos valores y una sociedad que pueda salir de esta situación. Estoy de acuerdo en esa parte que planteas, ¿no? O generamos unos valores distintos o es muy difícil. Mientras tanto, hay que intentar pelear para que las familias a las cuales esa nueva sociedad basada en otros valores no les llegue. Bueno, intentemos generar cambios y alternativas y posibilidades, pero el camino real pasa por ahí. En segundo lugar, efectivamente vivimos una sociedad excluyente. A los sociólogos a veces nos ponemos muy pesados y decimos sociedad exclusógena, pero es real. Existe un dentro y existe un fuera. Y no solamente existe un dentro y un fuera para los que estamos dentro, que vemos a los que están fuera, sino que los que están fuera se ven fuera. O sea, no se conciben como parte de esa sociedad. Se ven tan alejados que no se sienten parecido al que está dentro.
Y eso determina muchas cosas. Primero determina los miedos, los prejuicios que los de dentro creamos hacia los de afuera. Porque al no tener roce, al no tener contacto, les damos la imagen y les construimos como nos da la gana. Pero además genera otras dificultades, como es que el que se ve fuera se ve tan lejos que incluso abandona sus esfuerzos y su trabajo y su capacidad de un día poder verse dentro. Por tanto, desgraciadamente, que creamos esas posiciones sociales que nos están dificultando mucho el avanzar en este problema. Y por último, yo querría cerrar con tratar de buscar un enfoque de los derechos a todo esto. Y me explico por qué. Es decir, las personas no merecen un ingreso mínimo vital o una ayuda de emergencia porque sean buenos, porque se lo merezcan, porque demuestren que no tienen, porque acepten un curso de formación para llegar a trabajar. Desde ahí no. Las personas tienen derechos y tienen el derecho a tener una renta que le permita poder salir adelante y tienen el derecho de que le ayuden a encontrar un empleo. Pero no podemos convertir un derecho en una obligación, porque entonces realmente no estamos abordando la realidad de la gente desde esos derechos, sino que tratamos de generar equivalencias. Tú tendrás esto siempre y cuando cumplas aquello otro. Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Nuestra Constitución nos reconoce muchos derechos que realmente luego no son eficaces ni judicialmente reclamables, como puede ser el derecho a la vivienda, ¿no? Tenemos que intentar, desde mi punto de vista, superar esos merecimientos desde el punto de vista de los derechos. De igual forma que una persona tiene derecho a que no le torturen, aunque sea una mala persona, aunque haya cometido delitos, tiene el derecho a que no lo torturen. No se lo tiene que ganar. No depende de si ha sido un delincuente medio malo o malo o muy malo. No, tiene derecho a que no le torturen. Estoy poniendo un ejemplo muy extremo, disculparme, pero es para que la imagen coja fuerza y podamos trasladarlo, ¿no? Pues de la misma manera, una persona tiene derecho a poder vivir en un sitio y a poder calentarse y a poder comer todos los días. Esa era la última reflexión. Gracias. Pues yo decir que sí, claro, cuando he dicho lo de integrarme en la sociedad, evidentemente, por desgracia, se vende un eslogan que en la sociedad no hay pobreza. Claro que estamos ahí, claro que somos parte de la sociedad, pero evidentemente es la parte invisible de la sociedad y hay que trabajar para hacerla visible, evidentemente. Entonces, yo soy persona como tú, como cualquiera de esta sala, y he sido persona siempre. Y cualquiera de Pan Bendito es igual de persona que nosotros. O sea, es que ni mejor ni peor ni tal. Simplemente que se venden una serie de valores que se supone que nosotros no tenemos. Se supone que hay mucha gente que sí que los tiene, pero no los puede practicar porque le puede el hambre, le puede el proteger a su familia o le puede ciertas circunstancias que no le hacen sacar esos valores a la calle. O sea, ya lo de irse a una manifestación para ellos es como un extra en la vida. Entonces, yo quiero que entendáis que, vamos, para mí son personas y son las mejores personas del mundo, ¿eh? O sea, que, bueno, que rompo una lanza por todos ellos, pero que evidentemente es la propia sociedad la que te dice que te tienes que integrar a los valores que se supone que tú tienes que conseguir. Y como tal los metes dentro. O sea, esto es como el tema de la pobreza. Muchas veces solo ves este bloque y para ver más allá tienes que hacer una raja. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Bueno, yo, a ver, no me gustaría quedarme con el tema de la invisibilidad o lo que tú comentabas de la pobreza está allí y la verdad es que ni tan siquiera vemos la que tenemos al lado, o un tema que me parece muchísimo más grave, que es el que se ha introducido de la aporofobia. Bueno, pues tenemos que sembrar mucho. Quizá esos espacios de visibilizarla, pues bueno, pues generar un poco, ¿cómo se dice? Lo de gota de aceite, de ir sumando. Que quizá es utópico, pero creo que tenemos que ir por ahí. Por no quedar con la idea de, pues ese hilo que ha quedado ahora al final, de
no somos sociedad, invisibilidad, aporofobia, que me parece gravísimo, me parece ya estamos tocando techo, yo ya no sé lo siguiente que puede ser. Entonces, un poco un mensaje de, pues de esperanza, vamos a sembrar semillas hacia otro lado. Quizá en las familias y en educación hay que trabajar mucho y tirar para adelante. Sí, a mí me estaba viniendo una imagen, un poco con lo que va saliendo, que hace unos años me contaba también un compañero de Cuarto Mundo que ha vivido toda su vida en pobreza y que sigue en una situación muy complicada. Y entonces, para explicarme un poco su situación, él me decía, claro, tú imagínate, hay gente que va por la vida y va avanzando y va andando, normal, y hay gente que tiene más dificultades, que tiene problemas, y entonces pues no avanza tan rápido porque tiene que subir una cuesta. Y cuantas más dificultades tienes, pues de repente más cuesta tienes. Pues yo es que me encuentro con tanta pendiente que todo el esfuerzo que hago lo que me permite es no caerme. Y claro, el que me ve desde fuera dice, este no avanza, este no se mueve, ¿no? ¿Cuánta gente en pobreza? Es que no se mueven, es que no avanza. Toda mi fuerza va para no caerme, para resistir, Y en realidad estamos todos se supone que estamos en el mismo terreno de juego, en la misma sociedad, pero no es verdad, estamos en terrenos muy diferentes. O cambiamos eso, ¿no? O de alguna manera reventamos esa estructura tan desigual que hace que uno tenga que estar ahí aferrado mientras el otro va caminando tranquilamente, o eso, no podemos centrarnos en vamos a apoyarle para que avance, venga, vamos a darle fuerza. O sea, eso está bien, eso es importante, pero por favor que alguien baje eso, ¿no? Que pueda moverse. Y me venía también justo en la primera jornada que tuvimos de cruce de saberes sobre esto de romper con la herencia de la pobreza, hubo ahí mucho diálogo entre los militantes con experiencia de pobreza, los académicos, en torno a una cosa que explicaban los militantes y que el resto no entendíamos. Y una de las personas del grupo de militantes explicaba una situación que además fue conmigo y contaba cómo una vez íbamos juntos en el metro. Yo iba con mis 2 hijas y ella iba con sus 2 hijas, que además son más o menos de la misma edad. Y ella decía, y yo veía a Dani que iba con sus hijas y sus hijas iban sentadas en el suelo del metro. Y yo pensaba, ostras, qué guay, ¿no? La educación en libertad, esta de la que hablan y que las niñas puedan hacer y qué bien. Pero yo no me lo puedo permitir. Ella decía, yo no puedo, en el momento que imagino a mis hijas en el suelo, lo que veo es todas las miradas de la gente pensando, mira esa que le dejas sentarse tal y íbamos en el mismo metro, pero eran metros muy distintos, porque yo no tenía todas esas miradas ni... Entonces, eso está ahí, estamos constantemente en sitios muy diferentes y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Para poder de verdad abordar. Y es que, pues lo que ha salido muchas veces, los que no hemos vivido eso ni nos enteramos. Yo me enteré de eso cuando lo contó en esta jornada, que era 2 años después de que hubiera pasado la situación. Yo nunca me había percatado de lo que eso suponía para ella, ¿no? Además eso es ver al otro que puede y yo no puedo, ese querer y no poder, ¿no? Entonces, bueno, pues esa invitación queda ahí, ¿no? Yo creo que ha sido una oportunidad muy maja y muy rica de compartir desde estos distintos puntos de vista, desde estas experiencias muy diferentes pero muy complementarias y también de este diálogo que hemos tenido con vosotros, con vosotras, que lo ha enriquecido aún más. Así que bueno, dar las gracias a la Fundación por la oportunidad de organizar esto aquí en la Casa Encendida y a la Casa Encendida por acogernos. Y a todos y a todas por haber venido hasta aquí. Y nada, seguimos ahí en diálogo.